Voy a compartir pantalla. Y entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el programa. No sé si lo dejé aquí o lo guardé aquí. Ya. Ya, yo tenía la idea, pero me arrepentía. El lunes, no sé si alguien captó, digamos, de hacer, parece que les dije, ¿no?, de hacer clase hoy día y entonces juntar más material para taller. Ya, pero creo que no, yo creo que voy a seguir el programa, por algo lo tengo así. Pero sí, vamos a terminar hoy día, vamos a redondear algo de las clases del lunes, que faltó un tema y nos vamos a poner a hacer ejercicios, ¿sí? Acá, ya. Y entonces, eso creo que no lo dejé puesto. Curso, clases, y ahí, probabilidades. Ya. Entonces, estamos en la unidad 2, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ¿qué se refiere? Aquí está, ¿no es cierto? Se refiere a, ¿no es cierto?, las bases para tomar decisión cuando se refiere al método científico, ¿sí? Y por eso es que está ahí la flecha ahí a mitad de camino, ¿ok? En eso estamos ahora y vimos elementos de probabilidades. Yo vi lo que vemos aquí son elementos bastante básicos, no es, no es probabilidades, digamos, avanzadas. Yo hay muchas cosas que yo espero que lo hayan visto en el colegio, como les decía aquí, voy a aprovechar de poner una coma. Y entonces, avanzo, porque no voy a repasar todo, pero sí tenemos, voy aquí, acá. Sí tenemos, ¿no es cierto?, estos como, vamos a achicarlo. Tenemos estos como resúmenes que se llaman este primero, con las reglas de probabilidades, ¿no es cierto? Cosas súper básicas como las probabilidades son números entre 0 y 1. Y entonces, y algo importantísimo, pero, y que se usa mucho, pero que no hay que abusar de eso, ¿no es cierto? Espérate, llévala a la mamá, por favor. Que no hay que abusar, digo, es que lo de equiprobabilidad, ¿no es cierto? Porque es muy útil cuando se cumple, es muy útil para porque es muy fácil, ¿no? O sea, si yo tengo, no sé, un tarro, típicas cosas como un tarro con bolitas rojas y negras, ¿no es cierto? La probabilidad de sacar cualquiera de las bolitas, ¿no es cierto?, va a depender de cuántas rojas y cuántas negras hay, pero, ¿no es cierto?, las probabilidades son las mismas, dependiendo de cuántas rojas y cuántas negras. Pero lo que me refiero es que ahí ustedes dicen, bueno, la probabilidad de roja va a ser cuántas rojas hay en el total, porque son equiprobables, ¿ya? Lo mismo que pasa con el lanzamiento de los dados, y ahí fue cuando yo los hice caer, o traté de hacer caer, no los hice caer, los traté de hacer caer, con este caso de este espacio muestral, ¿no es cierto?, donde no son equiprobables, estos números, el 2, el 3, no son equiprobables, y yo les hago una pregunta, a ver si ustedes, ¿no es cierto?, usaban, y ustedes no, pues intuitivamente se fueron a el espacio equiprobable, ¿ya? Entonces, las intuiciones, de repente, o muchas veces, son útiles, o son las correctas, en fin, eso. Pero necesitábamos formalizar el tema. Después, de nuevo hablo de las reglas, y aquí sumo algo que vamos a usar bastante, algo también muy simple, que es la regla de la suma, ¿ya? Y en la regla de la suma, es como la suma simple, salvo que como en A y B tengo los elementos comunes, estoy contando la interacción 2 veces cuando sumo, por lo tanto tengo que restarle la interacción. ¿Ya? Eso. Ya. Y entiendo, a ver si, creo que hicimos este ejercicio o lo dejamos a mitad de camino. ¿Por ahí llegamos, no? No, dejamos a mitad del camino el que viene, ya. Pero solo para repasar, entonces, un tipo de pregunta o un formato de pregunta va a ser que
yo tengo estas tablas y yo hice énfasis en que aquí tenemos que pensar estas tablas como verdades, o sea, en el sentido de que son poblaciones, eso está mejor, es una población, ¿no es cierto? O sea, yo la pregunta que hago aquí es sobre la población de estudiantes de la Universidad de Talca el 2004. No es sobre una muestra de estudiantes de la Universidad de Talca, ¿ya? Y en general este capítulo, hasta el final, vamos a trabajar con, entonces le llamamos modelos, porque aquí vamos a trabajar, bueno, no vamos a trabajar con muestras, digo lo que no vamos a hacer, no vamos a trabajar con muestras, ¿sí? Hasta el final, la última, al final vamos a trabajar, vamos a volver a las muestras. Ya. Ok, y entonces aquí teníamos preguntas como ¿cuál era la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea de posgrado o sea mujer? Y entonces el O significa que sumo la probabilidad de que sea posgrado, la probabilidad de que sea mujer, pero le resto entonces la interacción, y creo que queda claro aquí cuando uno ve la tabla, como el 67, que ahí está en verde la interacción, ¿sí? Y entonces se la resto porque ese 67 está tanto en las mujeres como en los de posgrado. Eso. Ok. Ya. Ya. Después entonces quedamos, perdón, acá, con este otro, que es otra forma de preguntar, que también se puede transformar en tabla, pero aquí no nos dan valores, nos dan probabilidades, ¿ya? Nos dicen que la compañía entonces tiene 0,5 la probabilidad de ganar la primera propuesta, 0,4 la segunda y 0,2 ambos contratos, ¿ya? Y entonces yo lo que les pedí y lo que me gustaría, por ejemplo, yo abajo, bueno, no lo quiero mostrar aquí abajo, ahí, uy, hice en papel, ¿no es cierto?, los eventos, ¿sí? La probabilidad de A, o sea, A es ganar el primer contrato, B el segundo contrato. Entonces, ¿cómo podríamos completar el diagrama de Venn para este espacio muestral? Acuérdense, el concepto de espacio muestral es muy importante, ¿no es cierto? Y entonces alguien se atreve a hacer ese espacio muestral con su, me gustaría, no sé, si no, tengo que mostrárselos nomás. Pero, ¿sí? ¿Alguien quiere, hay algún voluntario o voluntaria? ¿No? Acuérdense que ahora estamos en taller, entonces debiéramos hacer un trabajo más interactivo, pero bueno, estamos terminando los apuntes. Ya. Yo voy, sí, me encantaría que alguien participara, pero para no quedarnos pegados, voy a hacerlo de nuevo, aunque lo tengo más abajo, pero para que vaya, a ver si ustedes están conmigo y vamos pensando. Entonces tengo un evento A, ¿no es cierto? Hago una pelotita en A, y A dice que es la probabilidad de ganar el primer contrato y dice que es 0,5. Ya, aquí 0,5, 0,2, 0,4 creo. Ya, pero es que no sé, Agustín, me cuesta seguirte de qué es 0,5, 0,2, 0,4. Bueno, supongo que es 0,5 es la probabilidad de A y puedo escribir afuera probabilidad de A 0,5, ya. Después, 0,4 es la probabilidad de B. La probabilidad de B es 0,4. Y 0,2 es de ganar ambos contratos. ¿A qué se refiere entonces la probabilidad de 0,2? ¿Alguien me puede decir? Entonces voy a anotar aquí abajo y después. Entonces, la probabilidad de A es 0,5. La probabilidad de B es 0,4. Entonces mi pregunta es, ¿a qué probabilidad se refiere el 0,2? La probabilidad de que ambos casos ocurran en simultáneo, ¿no? Ya, ¿y cómo escribimos eso en términos de probabilidades?
¿Con la suma? ¿Con la suma? ¿Multiplicación? ¿No? Multiplicación, ¿Sí? Era multiplicación. Sí, multiplicación. sí, pues sí. Eso, multiplicación, sí, pues porque acuérdense que la suma es A o B, ¿ya? Y multiplicación es A y B, ¿sí? Multiplicación, no sé si lo escribí más abajo. Ya, ok. Claro, no, esa tabita que dice, esa es A unión B, y esto es A intersección B, ¿ya? Ya, no sé si la tengo, lo escribí o no, no escribí aquí, no importa eso. Déjenme, voy a pescar aquí, voy a pescar aquí, voy a pescar eso, y lo voy a copiar acá. Ya. Entonces, estoy armando el diagrama de Venn. Y entonces, para eso, voy a pescar esta fórmula, ya, y le voy a decir todo esto, perdón, aquí, y entonces, pucha, se me cambiar en línea, guardar como nueva ocasión, cambiar en línea, aquí, profesional, no sé usar esta versión con estas cosas raras, no le debería haber dicho que no. Ya, es que quiero cambiar esto, pero ¿cómo inserto? Es que no me sale la... símbolo, pero es que bueno, ya. Más símbolos, ¿no? Pero es que no quería... Aquí, ahí al lado tiene el otro. Ya, no, este no es mi formato, pero ya, bueno. Pero igual resulta, ya. Entonces, esta es la intersección de A y B, es 0,2. Ok. Ya. Entonces ahora lo que yo estoy buscando es hacer el diagrama de Venn, ¿no es cierto? Que contenga esto que sabemos. Y entonces en el diagrama de Venn, y eso es lo que hice yo en papel, porque, bueno, porque no tengo pizarra ahora, bueno, lo tengo más adelante. Entonces, ¿qué hice en este diagrama? Aquí está. Entonces puse la interacción aquí entre A y B, ¿ya? Y entonces, después veo, la probabilidad de A es 0,5, por lo tanto, ¿no es cierto? Tengo 3 más 2, 5, ¿sí? 0,5. Después la probabilidad de B es 0,4, B, entonces le quito la interacción, 0,2 más 0,2, 0,4. Y después tengo que acordarme de la regla básica que yo repetí mucho el lunes, es que toda la probabilidad del espacio muestral, ¿no es cierto? Por definición, ya sabemos que la probabilidad de S, la probabilidad del espacio muestral, S, es 1, ¿no es cierto? Eso es una característica, propiedad, en fin, básica de probabilidades. Y entonces todas estas probabilidades tienen que sumar 1, y entonces digo, bueno, ¿cuánto me falta para 1? Y tengo 3, 5, 6, 7, 3, ¿no es cierto? Y así completo el espacio muestral. ¿De acuerdo? Ya. Y una vez, sí, supongo que estamos de acuerdo. Y una vez que tengo eso, puedo contestar las preguntas que me hagan, ¿sí? Dígame. ¿No entendiste lo último? Sí, profe, ya, pero no sé bien, Marilia, digamos aquí, de cómo completé el espacio muestral. Sí, profe, que no entendí ese 03 y Ya, lo que había repetido varias veces. ya, ya, ok, ya, porque dijimos que los elementos que tenemos son que hablamos de experimento aleatorio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál era la característica de los experimentos aleatorios? Que son procesos repetibles, como tirar monedas, tirar dados, y que no sé lo que va a ocurrir, ¿ya? Yo sé lo que puede ocurrir, pero no el resultado, a diferencia, y les decía con el laboratorio de química, digamos, ¿sí? Yo sé en química cómo hago, qué sé yo, qué pasa si mezclo el bicarbonato con vinagre, ¿ya? Aquí no, yo no sé qué va a pasar, pero sé que puede pasar. Y entonces en ese, que es el espacio muestral, ¿no es cierto? Está todo lo que puede ocurrir.
Entonces aquí me dan un escenario, ¿no es cierto? Una realidad, me dan hechos, ¿no es cierto? De probabilidades, y nos piden que dibujemos el diagrama de los dos eventos. Y entonces, los eventos que me describen son dos: ganar el primero o ganar el segundo. Y me dicen que hay una probabilidad de ganar ambos. Ya, todo eso está descrito. Pero yo sé que entonces en el espacio muestral de ganar estos eventos hay también, ¿no es cierto? Tiene que estar todo, a ver, tiene que estar todo. Y entonces tengo la probabilidad de ganar A, la probabilidad de ganar B, la probabilidad de la interacción. Entonces también puede ocurrir un último evento en este espacio, que es no ganar ninguno de los dos. Eso que es lo que está fuera de A y B. ¿Ya? ¿Cómo calculé esos 0,3? Sabiendo que en el espacio muestral es 1, la probabilidad del espacio muestral es 1 por definición. Y entonces calculo lo que le falta a 1. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Súper, gracias. Ya. Entonces, tenemos eso y después vamos a la segunda pregunta. La pregunta dice, la B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la compañía gane al menos un contrato? Es decir, dice, para ser súper claro, la probabilidad de ganar el primero o el segundo. ¿Cuál es la pregunta ahí? Muy importante saber cuál es la pregunta. Ahí está la pregunta, pero ¿cómo traducimos esa pregunta en probabilidades? ¿Cuál sería el resultado entre la suma de las probabilidades de los casos A y B, o no? Ya, eso, lo que me están preguntando es la unión, ¿sí? Porque me dicen la probabilidad de ganar el primer contrato o el segundo. Y entonces me dicen, ups, eso. Y entonces la probabilidad de A unión B, y se fijan que esa es la regla de la suma. 0,5 que es A, 0,4 que es B, menos la interacción. Y eso sale 0,7. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, la unión, ¿no es cierto? Lo que veíamos el otro día ¿no es cierto? La unión es todo lo que está dentro, ¿no es cierto?, de las dos círculos, ¿sí? Todas esas probabilidades. Y esos son 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Pero se fijan que es muy fácil una vez que tienen hecho el diagrama de Venn. Vamos a sacar aquí. Ya, eso. Ok, ¿qué más? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de ganar el primer contrato, pero no el segundo? Entonces, solo el primero. Vamos a poner ahí. Solo el primero. Solo A. Entonces, voy al espacio, ya, y es solo A, es 0,3. Muy bien, ¿no es cierto? Voy a mi dibujito, ¿no es cierto? Solo A es 0,3 porque le saco la interacción, porque en la interacción está que B también gane. Ahí, ya. Entonces ahí no le puse símbolo, me mareo con los cursores aquí. Ahí, es la probabilidad de A, pero no B, ¿no es cierto? Y 0,5 menos 0,2 nomás, ¿sí? Menos la interacción. La probabilidad de A menos la probabilidad de interacción y sale 0,3. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de ganar el segundo contrato, pero no el primero? Misma cosa, pues, ¿sí? Segundo contrato 0,4 menos 2, 0,2. ¿Sí? Eso, ¿se entiende? Y después dice, ¿cuál es Profe, la probabilidad? Ah, dígame. una consulta. En el caso de que eso fuera una pregunta de prueba, ¿tendríamos que respaldar esa respuesta con ese 0,4 menos 0,2 o simplemente lo podríamos justificar como parte del enunciado? Porque lo decía en un principio. Sí, no, ahí, por ejemplo, si tú me pones está el diagrama de Venn escrito, ¿te fijas? O sea, siempre sean lo más explícitos que pueden, ¿sí? Pero si está el diagrama de Venn escrito, lleno, es cuestión de mirar ahí, no hay más que... Pero claro, no pongan solo la respuesta, o sea, no pongan solo, en la primera solo 0,7, díganme de dónde salió. Bueno, la regla de la suma.
Aquí no es necesaria tanta anotación, pero pongan es 0,5 menos 0,2, porque siempre es bueno saber de dónde, de qué están hablando, de dónde sale esto. ¿Sí? Porque además si se equivocan, o sea, si ustedes me contestan 0,2, yo le pongo malo y porque no tengo idea de dónde sacaron ese 0,2. ¿Se fijan? Pero si ponen 0,5 menos 0,2 igual 0,2, yo digo, ah, se equivocó, pero ya sabía qué tenía que hacer. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, y se Sí. podría haber hecho, por ejemplo, en la B, un cálculo, por ejemplo, de poner que la probabilidad era 1 menos, no sé, pues, menos 0,3, que era lo que no iba a ocurrir. Claro, claro, también 1 menos 0,3, sí. Pero te Ay, fijas, ahí está un poco más rebuscado, pero sí, si tú ya tenías hecho el diagrama, esa probabilidad es 1 menos 0,3. Pero sí, se puede. O sea, si tú calculas así y si eres más o menos explícito, como de nuevo, lo lógico aquí me parecería usar la regla de la suma, porque eso es lo que hemos trabajado y qué sé yo. Pero que lleguen a otro lado, eso es totalmente lícito. Además, sobre todo, esta cosa que es un poquito más matemática que estadística, o sea, ya les dije que probabilidad era estadística, siempre hay más de un camino, sí. Sí. No, no me importa tanto cómo lleguen al resultado, pero sí que ojalá sean lo más explícitos que hay. Ya, ya, aquí. Entonces aquí, bueno, ya tienen, ya les mostré, no sé si están viendo, pero ¿cuál sería entonces la probabilidad de no ganar ningún contrato? Y entonces, se fijan, ahí es el 0,3 que habíamos dicho, entonces no ganar ninguno, va a ser 1 menos la unión, ¿no es cierto? Y es 0,3, ¿sí? Ahí puse es el complemento de la unión. ¿Sí? Podría ser la probabilidad de A unión B complemento. ¿Sí? Ya, no quiero, aquí a propósito no les meto mucha anotación porque no es ese mi propósito, ¿no? Yo quiero que practiquen un poco de probabilidades y que revisemos algunos conceptos, eso, no más. Ok, entonces lo que me faltaba del lunes es el concepto de probabilidad condicional, ¿ya? La probabilidad condicional se trata de que a veces cuando nos preguntan probabilidades nos dan información, algo que ya ocurrió, ¿sí? Y entonces dice que en ocasiones el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del espacio muestral original. Y entonces vamos a hablar, y aquí está en inglés la figura, pero en la figura dice A dado B, given B, ¿sí? A given B. A dado B, que se escribe como A dado B con un slash aquí, no como, un slash, ¿sí? A dado B, no dicen, no, aquí dice, tiene que decir, nos dicen, entonces nos dan la información, nos dicen que B ocurrió, sí, está bien, nos dicen que B ocurrió. Entonces, A dado B, eso es lo que es que me dicen que B ocurrió y me preguntan por la probabilidad de A. Entonces, si me dicen que B ocurrió, aquí dice original sample space. El original sample space, o sea, el espacio muestral original es ese, es todo. Pero si nos dicen que B ocurrió, entonces yo tengo B aquí, ¿sí? B, lo que sea que ocurrió, está dentro de B. Entonces yo ya no me tengo que ocupar del resto, sino que solo de B. Y entonces aquí en B dice que B es el espacio muestral nuevo, updated, o sea, como con esta información, B. Y entonces, si nos preguntan por la probabilidad de A, la probabilidad de A va a ser solo este pedacito, va a ser el pedacito de la interacción. ¿Se fijan? Con denominador B, ¿ya? Y eso se llama probabilidad condicional y se escribe la fórmula con lo que está aquí más abajo. Ya voy a achicar de nuevo. No, está chico, porque no está muy chico, para que me quede la figura, sí, no está muy chico. Entonces, vamos a decir que ahí, la probabilidad condicional dice de que ocurra el evento A
dado que el evento B ocurrió, está dada por la probabilidad de A dado B, es la probabilidad de A inter B, la interacción, dividido por la probabilidad de B. ¿Sí? Donde B, y por definición, B tiene que ser mayor que 0, eso no puede ser igual a 0. Ahí sí, ahí ya quedamos, o sea, que igual a 0 no puede ocurrir, entonces no tiene sentido, pero por rigor siempre se pone que B tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Esa es la probabilidad condicional. ¿Ya? De esa probabilidad condicional sale lo que se llama la regla de la multiplicación. Y lo que pasa es que si despejamos, ¿no es cierto?, aquí la probabilidad, la interacción, digo, ¿no es cierto?, vamos a tener que la probabilidad de A y B, ¿no es cierto?, es la probabilidad de A por B por la probabilidad de B. O al revés, ahí como quieran, ¿sí? Y yo lo puedo escribir de esta manera, de la que está arriba, o también puedo decir, dar vuelta, ¿no es cierto? La probabilidad de B dado A va a ser la probabilidad de la interacción dividido por la probabilidad de A. Y entonces, despejo, no sé si se entiende, es cualquiera de estas dos formas. No sé si se entiende que lo puse primero, después, bueno, esa es la regla de la multiplicación. Entonces, se fijan ustedes que esa es una diferencia entre probabilidades, ¿no es cierto?, y las matemáticas corrientes, en el sentido de que en matemática, cuando sumamos nomás, no hay interacciones como acá, y cuando multiplicamos nomás, pero aquí no. La multiplicación no es lo que a uno le podría parecer intuitivo, que la probabilidad de A y B sería la probabilidad de A por la probabilidad de B. No es así, porque uso esta regla, la probabilidad incondicional condicional para obtener la fórmula, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la regla de la multiplicación. Ya, aquí, claro, aquí puse, no sé si aquí pongo aquí eso, ya, esto de cambiarla, no sé si me sirve eso de cambiarla, ya, es que voy a poner aquí O, ¿ya? Porque la interacción puede ser B por A dado B o A por B dado A, ¿ya? ¿Y de dónde sale el B dado A? De que yo, ¿no es cierto?, calculo la probabilidad de B dado A como la probabilidad de A y B dividido por la probabilidad de A. Y si despejo, me da lo de arriba. ¿Ya? Eso. Ya. Sí, ejercicio, ¿se entiende? Yo creo que se entiende siempre mejor con un ejercicio. Ya, no lo voy a achicar, parece que lo voy a dejar tal cual. Entonces, aquí tenemos, de nuevo, el problema de la Universidad de Talca, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, pre y posgrado. Ya, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de posgrado? Bueno, ¿no es cierto? De posgrado es simple, ¿no es cierto? Ahí voy a bajar ahí para que no aparezca. Posgrado, entonces, posgrado, sumo el total de posgrado, 144 de los 5.453, y me da la probabilidad que sea posgrado 0,02. Ya, que eso, bueno, no importa. Ya. No, ya sé por qué está ahí preguntado, pero pensé lo podría haber preguntado antes. Pero a este le llamamos probabilidad simple. Ok, entonces después tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer elegida al azar sea estudiante de posgrado? Entonces ahí me están dando un hecho, me están diciendo o me están dando una condición. Es mujer, ya sabemos que es mujer, nos dan información. ¿Cuál es la probabilidad ahora que sea de posgrado? Y entonces ahí, por eso está aquí en amarillo, y el concepto que les mostraba antes, de que ahora mi espacio muestral se restringe solo a las mujeres, ¿ya? Porque ya me dijeron que era mujer. Y entonces, entre las mujeres, calcula la probabilidad de ser de posgrado. ¿Ya? Y me dicen que sería, y entonces, entre las mujeres que sea de posgrado, serían exactamente, ¿quién fue? 67, Elizabeth, dividido 2.528.
¿Ya? Entonces fíjense que esta probabilidad, yo les di una fórmula más arriba, pero la verdad es que directamente en la tabla, y aquí tengo lo mismo, la probabilidad, ¿no es cierto?, me restrinjo al espacio de las mujeres, la probabilidad que sea posgrado, dado que es mujer, sería 67 dividido 2528, y eso es 0,0265. ¿Sí? Pero además puedo usar la fórmula, ¿ya? Y veamos cómo llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Según la fórmula, sería la probabilidad de la interacción arriba, y eso es 67 dividido de los 5.453, el total, y abajo sería por la probabilidad que sea mujer, y la probabilidad que sea mujer, 2.528, dividido también por 5.453. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se despejan, se anulan los 5.453 y queda lo que teníamos arriba. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces dice, en este contexto de los estudiantes del sexo, digamos, y cero no de posgrado, de un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes. Ahí, aquí. Ya, mutuamente excluyente sería que saber que uno ocurrió, ya el otro no puede ocurrir. Sí, ese es mutuamente excluyente. No hay interacción entre los eventos. Aquí, ya no, se me había olvidado este. Ya. Este es otro applet, ¿ya? Y que lo que hace es que le asigna, según el área, qué sé yo, probabilidades a cada uno de los eventos. Sí, dice que, según el área del rectángulo, la probabilidad de A es 0,222, ¿ya? La de B es un poquito más chica, en fin, etc. Y saca toda esta historia. Ya, y entonces, no me acuerdo bien, pero, claro, ya, yo puedo hacer como tiradas de puntitos, ¿sí? Y ver, pero bueno, ese no es mi propósito hoy día, debiéramos, ya. Claro, es como yo puedo simular, reproducir, no, pero no quiero eso, ya. Voy a limpiar. No, lo que quiero mostrar es, aquí está A, aquí está B, ya sabemos, ahí está el complemento, B complemento. Y aquí esta es una manera de mostrar ahora A dado B. ¿Cuál es la probabilidad condicional? Y entonces se fijan, la probabilidad condicional de A dado B va a ser esto achurado aquí, ¿no es cierto? Que es la interacción dividido por la probabilidad de B. ¿Sí? Claro, entonces el numerador es todo lo que solo está en A y el denominador ahora es B. Y B dado A, lo mismo pero al revés, ¿sí? La probabilidad de B sería esto que está achurado acá, dividido por la probabilidad de B, que es todo el área de A. Y después hay una serie de cosas que ya es más difícil de visualizar. ¿Ya? Eso. Y entonces, pero no terminé aquí con los eventos mutuamente excluyentes, que se me mezcló esto. Ejemplos de eventos mutuamente excluyentes. Bueno, se supone que si eres mujer ya no puedes ser hombre, ¿sí? Eso en el sentido biológico. Y se supone que si eres de pregrado no puedes ser de posgrado. Pero cuando digo eso me acuerdo de que ahora hay como continuidad y a mí me ha tocado hacerle clases de posgrado a estudiantes que todavía están en pregrado. Así que, bueno, ya. Pero eventos mutuamente excluyentes es que no tienen interacción, ¿sí? Y entonces saber que uno ocurrió hace cero la probabilidad de que el otro ocurra. Voy a poner eso. Sí, entonces... ya es que me cambia lo de la fórmula, no me gusta mucho. Esa, pero esa fórmula lo puedo poner solo, copiar solo esa fórmula. No. Quiero... ¿no? A ver si ahora... aquí, no, pero no puedo hacer eso, ¿no? Yo solo me contesto. A ver. Ahí sí. Entonces, sí. Y dale con... si la probabilidad de la interacción es igual a 0, ¿no es cierto? Esos son, entonces, la probabilidad condicional, voy a anotarlo,
probabilidad condicional es 0, ¿no es cierto? Porque no hay interacción. Ya. Ya, eso ya lo tenemos, vale, lo tenemos doble porque lo copié, así que lo vamos a sacar uno. Ya, y no nos queda mucho más, sí, pero nos queda un tema, que está relacionado con lo anterior, que es el concepto de independencia, ¿sí? Que otro concepto que me interesa revisar con ustedes, revisar o enseñar, ¿ya? Bueno, ¿de qué se trata el concepto de independencia? Dice que dos eventos van a ser independientes, dos eventos A y B, si es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que saber que B ocurrió, a A le da lo mismo. Sigue igual, no modifica la probabilidad de A. ¿Sí? Yo siempre hago el ejemplo como decir, la probabilidad de que voy a salir esta noche no depende de nadie más, ni de mi mamá, ni de mi pareja, ni de nadie, porque yo soy independiente. ¿Ah? Ustedes pueden decir eso, no sé quién puede decir eso. Yo, por ejemplo, vivo sola, soy independiente, la probabilidad que salga depende solo de mí, ¿ya? Ese es el concepto de independencia. Y da lo mismo, por supuesto que se cumple para los dos lados, digamos, ¿sí? Ya. Entonces aquí dices, sí saber, ya bueno, sí saber, pienso en la redacción que está mala, pero no. Si saber que un evento ocurrió no cambia la probabilidad de ocurrencia del otro evento, entonces los eventos son independientes. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora, pasa una cosa especial con la regla de la multiplicación cuando los eventos son independientes, que ya no hay probabilidad condicional. ¿Se acuerdan la regla la regla de la independencia? No. La regla aquí de la multiplicación era que la probabilidad de A y B era probabilidad de B por A dado B. ¿Saben que me dieron ganas de darle vuelta a esto? Porque aquí esto me da ganas de que esté después de... mañana. Ay, pero ¿por qué? Como que lo saqué para afuera. Ya. Entonces, la probabilidad de A y B, la interacción, es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Ya eso sale de acá arriba. Entonces, si A y B son independientes, y fíjense que hablamos independencia, es distinto de mutuamente excluyentes. De hecho, son al revés. Entonces, si me dicen que son independientes, quiere decir que a A no le importa que B haya ocurrido y entonces queda igual a A. Y entonces la probabilidad de la multiplicación es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya? Se simplifica la multiplicación. Si es que son independientes. Y eso, condición, bueno, vital, ¿no? Para poder hacer eso. Ya, y con eso ya estamos listos para hacer ejercicio. Aquí hay algunos experimentos, no sé si sirve de mucho. Dice, considere el experimento de lanzar una moneda 6 veces. ¿Ya? La lanzo 1, la lanzo 2, la lanzo 3, hasta 6 veces. ¿Ya? Entonces, se fijan que la probabilidad de cara, dice aquí, de que salga cara, es igual a la probabilidad que salga cara, dado que salga sello, ¿sí? O sea, a ver, es que quizá aquí digo, por ejemplo, cara en el segundo lanzamiento. Entonces voy a decir, suponga que sale cara en el primer lanzamiento. ¿No es cierto? Suponga que sale cara en el primer lanzamiento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Entonces aquí, si sigo eso, suponga
Suponga que sale sello en el primer lanzamiento. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que salga cara en el segundo lanzamiento? Sí, sale sello en el primer lanzamiento. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Se entiende cómo es los lanzamientos de una moneda? ¿Qué pasa si ustedes se ponen a lanzar monedas? ¿Hay conexión entre los lanzamientos? O sea, la moneda dice, he salido cara en el primero, en el segundo, en el tercero, ya es hora de que salga sello, le voy a dar el paso a sello porque ha salido muchas caras. ¿Ocurre eso cuando lanzo una moneda? Son independientes entre sí. Exacto, por definición, ¿no es cierto? Eso, bueno, lo debieran saber intuitivamente, ¿no es cierto? Y decimos que las monedas no tienen memoria, ¿sí? Entonces, porque claro, cada lanzamiento, esa falta de memoria de las monedas es independiente entre sí. Entonces, yo puedo tener una lista de, puede salir cara en el primero, en el segundo, en el tercero, y la probabilidad que viene es siempre la misma, siempre 0,5, es constante, ¿no es cierto? Y entonces, aquí abajo dice, ¿cuál es la probabilidad de la siguiente? Ah, no, dice, ¿cuál de las siguientes secuencias tiene mayor probabilidad? Entonces aquí, bueno, abajo tengo. Entonces tengo que me salga sello, cara, sello, cara, sello, sello, va. Sello, cara, sello. ¿Esa es una secuencia? O que me salga cara, 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 sello, sello, sello. O que me salga cara, cara, cara. ¿Tiene alguna más probabilidad que la otra? Todas tienen la misma probabilidad. La mismísima, ¿no es cierto? Grasa. Y entonces aquí más abajo lo anoté, digo que la probabilidad del primero, del segundo y del tercero, como son eventos independientes, en este caso lo que tengo que hacer es la probabilidad de cada una, que siempre es un medio, elevado a 6. Son 6 monedas. ¿Sí? Y esos son los famosos sucesos independientes. Dice, si observamos puro sello en el siguiente lanzamiento, ¿será más probable que salga una cara o un sello? No. ¿Ya? No es más probable. Ya. Entonces, les voy a dejar. ¿Cómo podemos identificar? No. En el caso de la moneda yo esperaba que lo identificaran, pero en general no identificamos intuitivamente los eventos independientes. Yo les tengo que decir que son independientes. O, sí, bueno, sí, digo eso y después me voy a acordar ya. Les voy a dejar este ejercicio de CERNAC. Espérense. Ya. Quiero que entonces, pero perdón, estamos en la hora, ¿no es cierto? Para respetar el horario, digamos, aunque yo me demoré un poco. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio, a la segunda hora, esto, que es parecido a lo anterior de las tablas, ¿sí? Y entonces vamos a ver, y tengo otro ejercicio, pero ya, no sé si es que me entró la duda si hacer este o otro. Quizás les dejo les voy a dejar este hecho, pero voy a ir a hacer uno más entretenido. Y para eso quiero que encuentren en Educandus, abajo hay ejercicios propuestos. Me fui aquí hay un sector donde hay ejercicios propuestos. Hay bájenlo por mientras y lo juntamos a las 3:30, ¿les parece? Volvemos a grabar. Entonces lo que les decía es que tomemos, no sé si lo encontraron, en bioestadística, en Educandus, ¿no es cierto? Tenemos, qué sé yo, los apuntes, la introducción, los apuntes, los talleres, y ahí ejercicios propuestos, y hay este de probabilidades, ¿ya? Entonces yo lo tengo aquí y voy a elegir algunos ejercicios que me parecen más entretenidos, ¿ya?
Eso. Entonces, dice aquí, vamos más algunos conjuntos, también los debiera dejar ustedes, pero es que, ya, pero es que, sí. No sé si hoy. Dice, el pronóstico del tiempo dice que la probabilidad de lluvia el sábado es de un 25%. A todo esto, qué buena. Esta mañana me fijé que había un 40% para este sábado, pero ya, 25%. Y que la probabilidad de lluvia el domingo es de un 25%. ¿Es la probabilidad de lluvia durante el fin de semana un 50%? Justifique su respuesta, por favor. Y eso, me acaban de hacer una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? ¿50% que llueve el fin de semana? Entonces, no. Sí, Marilia se atreve a decir que no. No, porque ahí son eventos independientes, o sea, el día de hoy que ha estado tan raro, ¿es independiente de mañana? ¿Es independiente de ayer? ¿La meteorología, el clima, es independiente? ¿Son independientes? Marilia, tú dices que sí o que no. No son, pues, ¿no es cierto? No, pues el clima no es independiente porque tiene que acumular, hay una serie, se deben a muchas variables, ¿no es cierto? Y de hecho, esto lo modelan. Y entonces, qué sé yo, la humedad, la época del año, la humedad influye mucho y no sé, y otras cosas. Presión atmosférica, no sé mucho de clima, pero sé que es una suma de variables y no son independientes porque se van acumulando, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, eso, pues las nubes, los cúmulos, la humedad, la presión, no sé, todas esas cosas que yo no sé, no son independientes y entonces no podemos hacer la suma simple, ¿ok? Ahí tengo la respuesta. No, porque para que fuera la suma de los dos eventos, tendría que asumir que la interacción es nula, ¿ya? Entonces, es que mi explicación aquí es la más, ¿no es cierto?, como matemática, si quieren ustedes, ¿no es cierto? Porque aquí tengo que recurrir para que sea la suma, ¿no es cierto? Tendría que, entonces, a ver, eso voy a hacer para que sea la suma. Tendríamos, voy a decir, tendríamos que usar la regla de la suma. Y la regla de la suma, ¿no es cierto?, nos dice que la de A, o sea, cuando son independientes, se pueden sumar o multiplicar. Espérate. No es eso en realidad. No, a ver. Cuando son independientes se pueden multiplicar, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? Pero, ya, eso cerremos eso. Cuando son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por B, ¿ya? Entonces, aquí me están preguntando por la suma. De la regla de la suma, me dicen que la probabilidad, ¿no es cierto?, de que llueva el sábado y el domingo, la unión, ¿no es cierto?, sería que llueva el sábado, que llueva el domingo, menos la interacción, ¿ya? Y para que fuera un 50%, tendría que ser la suma simple, por lo tanto, la interacción será igual a 0. Y eso sabemos que no. La probabilidad, ¿no es cierto?, que llueva, es que claro, no, parece que me enredé yo, parece que mi explicación está media rara. Quizás no debiera meter aquí, es más simple de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, aquí está la respuesta. Simplemente, la probabilidad de la suma es la probabilidad de A más B menos la interacción. Para que fuera la suma, la interacción tendría que ser 0. Y es 0, ¿puede llover sábado y domingo? Puede, ¿no es cierto?
entonces no es 0. Y por eso es que, no, ¿sí? Aquí no metemos la interacción. No metemos la independencia ni la... ¿Sí? ¿Se entendió? Parece que yo lo enredé. Ya, ok. Gracias por decirme gracias. Supongo que es porque se entendió. Ya, esto aquí, claro, esto quizá aquí entre paréntesis, ¿no es cierto? Es como parto por ahí. O sea, para que fuera la suma, tenemos que pensar en la regla de la suma. Y si fuera la regla de la suma, porque aquí estamos sumando, no puede ser porque tendríamos que asumir que la interacción es igual a 0 y no es igual a 0. ¿Sí? Ya. Ya, a mí me gusta porque me gusta, no siempre, esta historia, digamos, yo trato de hacer, bueno, preguntas objetivas, en fin. Este parecido lo de Curicó. Ya no me gusta mucho, medio clasista esto de canchas de golf y de tenis, debiéramos cambiar. Sí, pues no sé. Este podría ser un club, ¿cómo es? Yo no, es que yo ya hace años que no voy, pero ustedes supongo que van a las multicanchas, entonces que puede haber baby y básquetbol, ¿o no? Entonces, para ponerlo, voy a chilenizar mi ejemplo. Entonces voy a decir, un club con multicanchas, con una multicancha, no, ya no voy a dejarlo así porque me voy a enredar. Ya, pero es que está esto, club de campo, con canchas de golf y de tenis, estos típicos que son de libros en inglés. Entonces dice que tiene 600 socios o socias, ¿sí? Total. El presidente del club quiere averiguar qué facilidades usan los y las socios y socias y realiza una encuesta. Ya. Bueno, vamos a quedar con la encuesta. Suponga que exceda a toda la población, que no es una muestra. Ya. Los resultados indican que el 70% de los socios usan regularmente las canchas de golf, 50% las canchas de tenis y 5% no usa ninguna de las dos. Ya, entonces fíjense, es lo mismo que Curicó, pero me dan la información, lo mismo que Curicó, eso de los contratos, con lo que partimos hoy día, pero me dan la información de otra manera. Ya, entonces, me encantaría que alguien de ustedes me hiciera el diagrama de Venn. Voluntarios para el diagrama de Venn. Lo pueden pensar un rato, no tiene que salir al tiro. Pero ¿cómo se hace? Con la información, ya. ¿Quién es Marilia? Marilia. Y profe, pero no entiendo cómo lo podemos presentar como Ya. si lo pintamos. Ya. Es lo mismo que hicimos al principio con el ejercicio del principio de la clase, ¿no es cierto? Pero me están dando información de otra manera, ¿ya? Entonces, Entonces, tú tienes que hacer esto mismo, pero ahora hay que ver quiénes están dando aquí. O sea, tengo, ¿no es cierto?, el club de campo, el espacio muestral completo. Supongamos que A son usar las canchas de tenis, B usar las canchas de golf. ¿Sí? Eso primero vacío, digamos, solo para que tenga una idea. Luego, ¿qué información me dan? Me dan información, primero que el total de socios es 600, ¿ya? Esa es una información. Después dice, el presidente del club quiere averiguar qué facilidad, bla, 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 los resultados. 70% de los socios usan regularmente las canchas de golf. Entonces, si yo escribo aquí, vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? La probabilidad de usar las canchas de golf, ¿no es cierto?, es 0,7. ¿Ya? Y si quisiera saber, si quiero sacar número, yo creo que voy a tener que sacar número, así que me voy a ir a R. Voy a abrir R, acuérdense que R lo uso como calculadora, cualquiera de los dos. Y entonces dijimos que eran 600 personas y 70% usan las canchas de golf.
Entonces, 0.7 por 0.7 por 600, no, sí, está bien, por 600, da 420. Entonces tengo 420 de los 600 son los que usan las canchas de golf. Ya. Acá. Después, bueno, no sé si me sirve anotarlo. 420 de 600. Después me dice que 50% usan las de tenis. Entonces voy a escribir que, ¿no es cierto?, 50%, o sea, 0,5 para las de tenis, y eso va a dar, ¿no es cierto?, 300 de 600. Después dice que 5% no usa ninguna de las dos. Ya, ninguna de las dos, ni tenis ni golf. Y entonces eso, ¿se acuerdan? Que es 1 menos la probabilidad de la unión. Voy a poner... Sí, ahí dice. A unión, bueno, A o G estoy poniendo aquí. G unión tenis. ¿Sí o no? Porque la unión era la suma de todo lo que está dentro y esto es lo que está afuera, es el 5%. Y el 5, 6 por 5, 30, daría 30 de 600. ¿Sí? Profe, yo hice un diagrama de Venn en Ya, Paint. ya. ¿No ¿Quieres presentó? compartir? Sí. Ya. No sé si está bien, sí. No, por eso, si eso se trata para saber la... Ahí creo que se ve, ¿o no? Ya. Ya. Sí, pareciera que sí, ¿no es cierto? Porque teníamos que golf eran, espérate, eran 30%, no, a ver, Eran 50. ya. No lo noté. Espérate, la golf era 70%, Ay, o 0,7. Tenis era 50%, ¿sí? Y lo que estaba afuera, ¿no es cierto?, era 5% o 30. 0,05. Ya. Entonces, vuelvo a mirar lo que tú tienes. Entonces, ya, 5% afuera, clarísimo. Después, uno de estos sería el 70% de las de golf. Esto no sé si miran mi cursor, pero 70%, este sería el 70. No veo su cursor. no, ya. Ya, 70 sería hacia la derecha y 50 sería a la izquierda. Pero Sí. ¿cómo sacaste ese 20%? El 20% lo resté el 70 menos el 5. Ay, ahí está. Ay, no, 70 menos 50 y ahí me sale el 20 porque eran 70 de golf y 50 de tenis. Y quiere decir que algunos de golf también ocupaban las canchas Sí, de po. tenis. Entonces, Ya, por eso puse ahí el 20. pero ahí, espérate, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que mira, fíjate que lo que tiene que aquí ocurrir es que eso sume 100 y suma 100, Oh, no. no, po, ¿viste? Entonces ese es el problema, porque entonces la unión, se fijan que aquí podemos sacar, con ese 5% sabemos que es 1 menos la unión, ¿sí o no? Toda la suma de las dos pelotitas, digamos. Esa es la unión, ¿no es cierto? Entonces la unión es 95%, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, conocer la unión es conocer la suma, ¿sí? Eso es, la unión es la suma, lo mismo. Y recordemos, ya, es que en esto se puede llegar de distintas maneras y ya lo dijimos, y eso podría ser que llegaran de otras maneras, pero bueno, yo ya siempre lo hago igual. Pero, ¿qué es lo que tenemos? A todo esto, felicitaciones, yo debiera hacer eso, ¿ah? Debiera usar
Paint para hacer eso, me quedarían más monos ya, pero sí, ¿Compartir, buena profe? idea. Sí, yo sé usar Paint, pero en realidad no se me había ocurrido usar Paint. Ya. Ya, así que buena idea. ¿Pero dejo Ya. de compartir o no? Ya. Ya. Pero gracias por, o sea, que hace súper bien tirarse, ya. Entonces, yo estaba aquí. Aquí conocimos la unión. Entonces, o sea, aquí conocemos la unión. No, no conocemos la unión. Ya sabemos que 1 menos la unión es ese 5%, ¿sí? Voy a poner aquí, o 5%. Entonces, lo que puedo hacer es que despejo la unión, ¿no es cierto? O sea, la unión es, ¿no es cierto? Va a ser 1 menos 5%, o sea, 95%. ¿Sí? 0,95 o 95%. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que por la regla de la suma, la unión, ¿no es cierto?, es la probabilidad de que jueguen golf, más la probabilidad que algo conocido, más que jueguen tenis, menos la interacción. ¿Sí o no? PG, y ahí necesito la interacción. Insertar, símbolo, interacción. ¿Alguien me dijo algo? Profesora, ¿puede explicar de nuevo cómo hizo los cálculos? ¿Cuáles? ¿Los cálculos desde la probabilidad de golf? No sé bien, o sea, estoy en eso, ¿sí? Ya, ok. Ya. Entonces, primero, tomo la información que me dan aquí. La información que me dan es que la probabilidad de que jueguen golf es 70%, tengo 0,7. Que jueguen tenis 50%, tengo 0,5. Después, me dicen que el 5% no usa ninguna de las dos canchas. Entonces, ese 5% lo que decimos es lo que está afuera, digamos que está dentro del diagrama de Venn, pero afuera de los dos conjuntos. Y entonces a eso le llamé yo 1 menos la probabilidad de la unión. O 1 menos la unión, si quieren ustedes. Eso es 5%. Entonces yo digo, bueno, yo sé por la regla de la suma, despejé aquí la unión, me salió 95%, o sea, el 95% de los socios usa una de las dos canchas. ¿Ya? Y entonces, conocemos la regla de la suma. Y entonces eso va a ser la de golf más tenis menos la interacción. Y entonces yo puedo despejar aquí la probabilidad de la interacción, ¿no es cierto? Y voy a tener que la probabilidad de la interacción ahora va a ser, y entonces tengo de golf, ya dijimos que era 0,7, más de tenis es 0,5, ¿no es cierto? Y menos la unión, que es 0,95. ¿Les parece o no? Y ahí me debieran dar entonces, 0,7, pongo que los símbolos, más 0,5 menos 0,95. Ya, no le gustó esa rayita, a veces no le gusta. Ahí sí, 0,25 me dice. 0,25. Entonces yo voy y siempre compruebo que está haciendo bien esta cosa acá. Me dice que esto es 0,25. Entonces, 0,25. Ya. Y yo tengo que comprobar que todo esto sume. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, Marilia, puedes rehacer con la interacción ahora de 0,25? Ya no hago el tiro. Ya. Ojalá alguien más lo esté haciendo para que entienda. ¿Y qué necesitamos comprobar? Que la suma de todos los elementos en el espacio muestral, en el diagrama de Venn en este caso,
Me suma 1. Y ahí le puse el 25, ¿lo comparto? ¿Ya? Porfa. Ah, va, espérate, tengo que saltar acá. Y ahí, así quedó Ya. yo, ¿no? Ya, y a ver, entonces se tiene que mantener lo que ya teníamos, ¿no? Tienes que cambiar, te fijas, porque no han cambiado las probabilidades. Entonces, la probabilidad de golf es 0,7 y tú tienes 75. Entonces, ¿cuánto sería en vez de 50 ahí? Y lo mismo para el 30. ¿Verdad? Pero ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo tengo que agregar otro círculo y poner No, pues 25? no. Tú tienes, a ver, golf, ¿no es cierto? En la probabilidad de golf es el circulito que tienes ahí que dice, dice 25 y 50. Ya. Despejamos la interacción y la interacción nos dio que era 25%. Ya. Y entonces, y tú sabes que la probabilidad de usar las canchas de golf es 70%. Entonces, ¿cuánto es en el pedacito que te queda para que sea la probabilidad de golf? La probabilidad de golf. 45, ¿no? Eso. Oh, Ya. Y después lo mismo, en tenis tú sabes que es 50%. Entonces, ¿cuánto te queda para que quede el 50% en tenis? Otro ya. Y ahora sumemos 25 más 25 es 50, más 45 es 95 y más 5% es 100. ¿Sí? sí. Eso. Ya. Súper. Muchas gracias por la ayuda, me sirve, o sea, a ustedes les sirve. Eso es, pues, y vamos a buscar acá, yo se supone que abajo lo tengo, aquí está. Ya, yo creo que ahí no sé si tengo lo mismo, vamos a revisar. Ya, aquí, bueno, tengo lo mismo, ¿no es cierto? Aquí lo hice con número en vez de porcentaje, pero la verdad es que es lo mismo. Yo creo que voy a dejar ahí. Y ahí está mi diagrama de Venn. Claro, mi diagrama de Venn no está tan bonito como el de Marilia. Está con números, sí, lo debiera completar. Claro, aquí yo lo hice con 600, pero si quieren lo hacemos más, como lo dice Marilia, ¿sí? Los dos, se fijan, podemos llegar por lo mismo, ahí yo lo hice con número para que sumara 600, o con porcentaje, misma cosa, ¿sí? ¿Ya? Y comprobamos que todo suma 100, que suma 1, que etc. Ya. Una vez que tenemos esto completo, van a ver que todo se despeja muy fácilmente. Dice, si uno o una de las miembros miembras, pero suena raro miembros, pero sabe que debiera ser miembros, ya, del club es elegido o elegida, ya, sí, a veces es cansador, pero sí, aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que usen las canchas de golf o las canchas de tenis? ¿Qué me están preguntando ahí? Muy importante siempre es captar qué me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? ¿Alguien tiene idea o no? Ya, es la sumatoria de la probabilidad, pero de golf y tenis. No, pues ahora es la unión, ¿sí? Me están preguntando por la unión. De nuevo, ¿cuál es la probabilidad que use las canchas de golf o las canchas de tenis? ¿Ya? Entonces es la unión, y la unión ya la tenemos hace rato, ¿sí? Es 0,95, pero aquí la debo haber hecho, ya aquí creo que la hice larga. Ah, sí, 30, no usa las canchas. Ya, es que no sé por qué, claro, la unión es... Ya, aquí yo encuentro que la hice muy larga, creo que me gustó más como lo hice ahora. Sí, pero se fijan para que... Lo voy a dejar ahí para no copiar de nuevo, pero es un poco... Sí, se puede llegar de distintas maneras.
Sí, creo que lo hice más largo. Debería buscar otro, hacer otra vez no con fracciones, pero debieran entenderlo de las dos maneras. De nuevo, o sea, no de nuevo. La siguiente, si uno o una de las miembros del club eligió aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que use los dos tipos de cancha? ¿Qué me están preguntando ahí? Los dos sería la interacción y la interacción es 0,25. ¿Sí? Y yo creo que tengo hecho todo esto como más largo. Sí. Bueno, lo mismo, pero sí, lo tengo hecho ya. Después dice, se elige una socia entre que los que usan las canchas de tenis. Y ahí está en negrita porque ahí me está dando información. Usa las canchas de tenis, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad ahora de que use las canchas de golf? Entonces eso es, me dieron información, usa las canchas de tenis. Eso es una certeza, se sabe. Pero en ese grupo me pregunta por la probabilidad de que use las de golf. Y entonces sería, ya no sé cuánto, pero primero, ¿qué me están preguntando? ¿Qué tipo de probabilidad me están preguntando ahí? Eso, condicional, sí, probabilidad condicional, gracias. Y entonces sí, esa es la probabilidad condicional, y entonces serían aquí, me pregunta por la probabilidad de usar las canchas de golf, dado que uso las canchas de tenis, y esa es la probabilidad condicional de golf, dado que juega tenis, en la interacción arriba, abajo la probabilidad de usar las de tenis, y sale 0,5. ¿Sí? Entonces, y acostúmbrense, aquí está muy bien porque está contestado bien la pregunta. Por favor, acostúmbrese a redactar la respuesta, no poner solo el valor, ¿sí? Yo de repente lo hago porque se me olvida, pero ustedes no se lo olvide. Y entonces aquí la probabilidad de que un socio o socia que usa las canchas de tenis, usa las canchas de golf es 0,5. ¿Ya? Ya. Ya. Y aquí le puse, notar que la probabilidad que use las de golf, ¿no es cierto? La probabilidad simple, digamos, era 0,7. Pero que dado que usa las de tenis, se fijan que baja la probabilidad. ¿Sí? O sea, jugar golf, la probabilidad es 0,7. Pero jugar golf, dado que juega de tenis, la probabilidad cambia a 0,5. Entonces, ¿podemos decir que esos son eventos independientes? ¿Es jugar golf independiente de jugar tenis? Son dependientes, sí, pues no son independientes, ¿no es cierto? Porque para que fueran independientes, no sé si, claro, ahí está. Para que fueran independientes, ¿no es cierto? Tendría que ser igual. Y no son igual. Tenemos que, y ahí está, sí, no son iguales, por lo tanto, y ahí me sugiere una coma, se la agregamos, no son eventos independientes. ¿Ya? Creo que ahí termina. Ya. Aquí, otra. Creo que le puse, lo bajé ya, está bien. Dice, quiero llegar a otro ejercicio, no sé si me estoy quedando muy pegada, pero dice, si la probabilidad de contraer tuberculosis, PDT, fuera 1 en 2450 y la probabilidad de contraer tuberculosis, espérate, ya, claro, teniendo SIDA, fuera 1 en 678, ¿son ambos sucesos mutuamente excluyentes? ¿Sí? Ahora se habla más de VIH, estos son, porque no, sí, no sé si a veces el lenguaje es medio inadecuado. Pero ya, ¿son sucesos mutuamente excluyentes? La respuesta es
No, no, porque pueden ocurrir. ¿No? Espérense. Ya, entonces voy a poner aquí para, o si fueran mutuamente excluyentes, la probabilidad de la interacción sería 0, ¿no es cierto? Eso es mutuamente excluyentes, que si pasa uno, no puede pasar el otro, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tuberculosis eso está asociado al VIH, entonces no es, la interacción no es 0, ya que, y aquí me están dando, ¿no es cierto?, la probabilidad de tener tuberculosis, dado que tiene VIH, ¿no es cierto?, es posible, pues es distinta de 0. Ahí. ¿Sí? Ahí nos dicen que es 1, 6, 7, 8, es distinta de 0. Ahora, ¿son ambos sucesos independientes? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Qué me sugiere aquí un espacio? ¿Son ambos sucesos independientes? ¿Qué tiene que ocurrir para que sean independientes? Para que fueran independientes, ¿no es cierto? No. Ya, para que si fueran independientes, la probabilidad de tener tuberculosis debiera ser la misma que la probabilidad de tener tuberculosis, dado que tiene VIH. Y son distintas, por lo tanto, no son independientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí me metí ya. No sé por qué necesito que me aparezca la reglita. ¿Por qué no tengo la reglita vista? Modo de lectura. No es modo de lectura. No es. No, ¿dónde me fui? Me fui a alguna parte. No, tampoco. Ya lo voy a guardar. No sé por qué me fui. Que no dependía, que no. Para que sea independiente, no, independiente no es que no dependa de ningún factor, es que no dependan entre sí. O sea, no estamos pensando en otros factores, sino que en la relación entre los dos sucesos. Ya no hay que irse para otros. Entonces, de nuevo, claro que igual. Espérate. ¿Cómo salgo de aquí estas cosas que me pasan a mí? Vista. Editar documento. Ya hice. Ya, es que no sé por qué me falta la reglita para sacarle los. Ya, ok. Ya, no. Estamos aquí. Ya. Entonces, ¿son ambos sucesos independientes o quedamos de acuerdo en que no lo son? Porque para que fueran, tendrían que ser igual la probabilidad de tener tuberculosis, sería igual a de tener tuberculosis dado que tiene VIH. ¿Ya? Entonces, no lo son. Ya. Aquí dice cuál es la probabilidad de tener tuberculosis y SIDA o y VIH. O VIH positivo se llama. ¿SIDA la palabra? Bueno. Ya. ¿Y cómo, de dónde sale eso? Es la probabilidad de la interacción
Ah, ya. Eso lo contestamos con la regla de la multiplicación. Y entonces la probabilidad de tener tuberculosis y SIDA o VIH, creo que VIH es el virus y SIDA la enfermedad, eso es. Sí. Ah, pasé hoy. Aquí. Eso. Entonces aquí estoy, entonces voy a decir aplicamos o usamos la regla de la multiplicación, claro, esa es la regla de la multiplicación, ¿no es cierto? Que la probabilidad de A por B es la probabilidad de A dado B, ¿no es cierto? Por la probabilidad de B, ¿ya? Y ahí usamos y nos sale una probabilidad chiquitita, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, y a este quería llegar. A este quería llegar y con esto ya, con eso ya estamos súper bien. Ok, este le voy a dejar en las clases, digamos, ese otro que tengo en clase que es de talleres, pero de taller autorizado y calidad de la atención, y es muy parecido a este, pero este me gusta más porque debiera en realidad pasar esta clase. Ya. Este dice, es una tabla, a todo esto debiera poner de dónde este ejercicio, pues, que este ejercicio de mi estimada, mi primera jefa, la doctora Erika Tauge. Ya, vamos a poner el pie de letra. Yo por ahí he hablado de, creo, este libro. Pero, ya, no sé si ponerlo ahí o lo voy a poner. Entonces, pero vamos aquí. Entonces, tenemos hábito de fumar y bronquitis crónica. Sí, se supone que aquí hay 400 personas y que esta es la distribución de estas 400 personas según su hábito de fumar y si han tenido o tienen, no sé, bronquitis crónica. ¿Ya? Entonces, dice, y me hace una serie de preguntas que en realidad esto es como para que lo hagan ustedes y ya, es que en realidad podría ser que les dé, qué tonto. Ya. Que, por favor, a ver, la clase de hoy termina a las, siempre se me enredan, 4:30, ¿no? 3:30, no, 4:20, ¿sí? 4:20. Ok, no tenemos mucho, son 10 minutos. Ya, 10 minutos, no, es más o menos al justo para que los deje a ustedes trabajando. A ver, pero hay cosas que ya las sabemos. Aquí este es un buen ejercicio para que lo sienten y se sienten y lo hagan. Primero, y hace todas las preguntas que se puede hacer en una tabla. Dice si de este grupo no las voy a hacer todas. Si de este grupo se elige una persona al azar, siempre parte así, haga un esquema del espacio muestral indicando todos los subconjuntos de sucesos posibles. Use B para bronquitis y F para fumador. Entonces, voy a irles mostrando la solución. Eso no lo hice. No, ni me acuerdo de esto, es como que nunca lo hago. Ya. Bueno, entonces ese queda pendiente. Si no lo saben hacer, me avisan porque ya hemos hecho de hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás este es un poco distinto. Aquí me dan una tabla y me piden que haga el diagrama de Venn. ¿Sí? Pero es lo mismo que hemos hecho y aquí me dan todo. Después dice, si de este grupo se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que fume y tenga bronquitis? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que identificar ahí que esa es la probabilidad de la interacción. Fumar y tener bronquitis, fumar, ¿no es cierto? Y tener bronquitis es 140 de 400. ¿Ya? 0,35. Después, perdón. Y aquí lo que van a preguntar es todo, es que quiero llegar al final para hacerle una al final. Después, fumar y no tenga bronquitis. Aquí está todo monono con fumar y no tener bronquitis. Entonces nos vamos al casillero que cruza fumar y no tener bronquitis, 110 de 400.
Primero era 140 de 400, 110 de 400. Después dice, no fume y tenga bronquitis. Me voy a los que no fuman y que tienen bronquitis. 50 de 400. ¿Ya? Y ahí nos vamos a pegar el recorrido, se fijan por la celda. No fume y tenga bronquitis, 50 de 400. Y por último, esta última, estos 100, que sería que no fume y que no tenga bronquitis. ¿Ya? No fume y no tenga bronquitis, 100 de 400. Ahora dice, ¿cuánto suman las probabilidades calculadas en B, C, D y E? ¿Y por qué? ¿Cuánto suman todas esas probabilidades que acabamos de hacer? 0,35 más 275 más 125 más 0,25. ¿Cuánto suma eso? 35 más 25 son 50, 60, y 275 más 125 es 0,4, ¿sí? Ya, no, se fueron, parece. Es 1, ¿sí? Suman 1, ¿no es cierto? ¿Y por qué suman 1? Gracias, ¿alguien contestó? Sí. Porque ahí estoy tomando todo lo posible, y para que vean que todo lo posible, fíjense que estas tablas tienen dos sectores, digamos. Primero, todo lo que está aquí en negrita son, ¿no es cierto?, combinaciones de dos, son interacciones, ¿no es cierto? Fumar y tener bronquitis, fumar y no tener bronquitis, todas las posibles interacciones. Y la suma de esas 4 tiene que sumar 1, porque ahí está todo, ¿ya? Distintos son los que está afuera, o sea, 120, 210, 250 y 150, porque ahí eso se llaman, bueno, las probabilidades, ¿no es cierto?, totales son de tener bronquitis, de no tener bronquitis, de fumar y de no fumar, ¿ya? Ya. Entonces, suman 1, aquí está. Vamos a ver. Suman 1 porque están todas las posibilidades o todos los eventos del espacio muestral. ¡Ay, llegué hasta aquí nomás! Ay, ¿por qué no terminé este ejercicio? Ya. Yo creo que es raro. Pues ya. 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 Lo que pasa es que... Ya. Pensé que estaba aquí todo. La pregunta va a ser, ¿cómo sacó las probabilidades tan rápido? Con la tabla, ¿no? Pero si son súper fáciles. Bueno, es que lo tenía hecho, pero no hay nada que calcular, ¿se fijan? Aquí, de nuevo, es saber que esto que está aquí en negrita, ¿no es cierto?, son las interacciones. Entonces, 140 son que fuman y tienen bronquitis. 50 son que no fuman y tienen bronquitis. Todo eso, ¿sí? Ya, ok, bien. Eso. Entonces, después, pregunto, pensaba que la tabla le dejaba tan bonitas las respuestas, por eso me extrañaba. No, pues no. Está así una súper herramienta. No. Las tenía. Ya. Pregunta siguiente. ¿Es fumar independiente de tener bronquitis? Eso lo debiera estar, pero lo borré. Entonces, EFG. Vamos a copiar esto para que me aumente. Ya, pregunta, ¿es fumar independiente de tener bronquitis? Vamos, es ya. ¿Qué tendría que pasar para que fueran independientes? Entonces, para que sean independientes, tenemos que la probabilidad de tener bronquitis, dado que fumo, debiera ser igual a la probabilidad de tener bronquitis, ¿sí? O sea que no cambia, el saber que yo fumo no cambia mis probabilidades de tener bronquitis.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué sospechan? Porque es bueno, por eso me gusta este ejercicio que es más de salud, más, sí. Entonces, tenemos que la probabilidad de tener bronquitis dado que fumo es, lo que tenemos ya es la probabilidad de la interacción, bueno, o lo que hicimos antes, pues tener bronquitis dado que fumo. Como les dije yo que lo hacíamos en una tabla, es que me voy a los fumadores, porque esta es probabilidad condicional. Perdón, quería solo tener esta fila. Me voy a los fumadores, hay 250 fumadores, y entre ellos calculo la probabilidad de tener bronquitis. 140 de 250, ¿les parece? 140 de 250 sería la probabilidad de tener bronquitis dado que fumo. Me voy a los fumadores y entre ellos calculo la probabilidad de tener bronquitis. Y eso 140 era, dividido 250 es 0,56. 0,56. Ya. Y la probabilidad de tener bronquitis es una probabilidad, ¿no es cierto? Veo, ¿cuántos tienen bronquitis? 190 de 400, ¿sí? 190 de 400. 0,475. Ya, entonces, ¿son independientes? 0,475. ¿Son independientes? No, ¿no es cierto? No son iguales, por lo tanto, no son independientes. Independientes. Ya. No me está cansando el tiempo y creo que no les voy a enseñar algo que les iba a enseñar. Ya, es que hay un enredo que es difícil, o sea, a mí me gusta, pero creo que no vale la pena. Creo que no vale la pena. Yo creo que hasta aquí está bien que practiquemos hasta aquí, digamos. Sí. Lo que pasa es que hay un ejercicio que, como digo, me gusta, pero que termina siendo lo que no me gusta, es que sea un ejercicio que parece más, como se dice, la matemática de la estadística que la estadística, o de las probabilidades en este caso. Ya. Tiene sentido que no sean eventos independientes, ¿no es cierto? O sea, obviamente, si yo fumo, ahora lo sabemos muy bien, aumenta mis probabilidades de tener bronquitis, ¿no es cierto? La probabilidad de tener bronquitis 0,475, 47,5%, y si sabemos que fuma, aumenta un 56%. Eso ya está recontra descrito. ¿Qué es lo que, el ejercicio que a veces he hecho? Es que uno puede decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuántos fumadores con bronquitis que hay? 140, uno espera tener si es que fueran independientes. ¿Ya? Y uno entonces ahí dice, bueno, entonces la interacción debiera ser igual a la probabilidad de fumar por la de tener bronquitis, y eso es lo que se llama el valor esperado. Pero en general, yo creo que no se entiende y no alcanzamos mucho a hacer eso. Así que lo voy a dejar hasta aquí, porque estamos en la hora de más, pero sí, de nuevo, yo qué quiero con ustedes, digamos, cuáles son mis pretensiones. Que me gustaría que ustedes hubieran estudiado bien probabilidad en el colegio, pero yo sigo sin asumir eso, desgraciadamente. Y eso es algo que no me gusta, pero sigo sin asumirlo. ¿Ya? Y si fuera así, yo estaría avanzando más en probabilidades y, bueno, la verdad es que el curso de estadística sería bastante distinto si pudiéramos asumir eso. Ya, pero vamos a dejar de soñar, entonces vamos a quedarnos con los hechos. Entonces, los hechos son que con estas probabilidades, con lo que hemos hablado de probabilidades ahora, es la base mínima que necesitamos para seguir adelante con la estadística.
Y eso es lo que nos interesa. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que viene la próxima semana, vamos a empezar a hablar de variables aleatorias. Y variables aleatorias son, ahí ya entramos en estadística, yo conté que probabilidad era matemática, y vamos, bueno, desarrollar modelos de variables aleatorias y cosas así. No desarrollar, les voy a contar brevemente de ello. Yo no sé ahí cuánto vieron ustedes en el colegio, pero eso es lo que más nos interesa, ¿sí? Porque lo que más nos interesa es que ustedes sean usuarios lo más preparados posibles para usuarios de estadística, ¿sí? Ya, no hablo más.